Vamos a conversar hoy un poco de la convicción, como estaba diciendo el pastor. Yo preparé un pequeño bosquejo aquí, del cual quiero hablar un poco, porque más bien vamos a hacer un poco de historias bíblicas para ir recordando principios bíblicos de cómo el pueblo de Dios llegó a comprender cuál era el propósito de Dios con la vida de todos nosotros. Porque nosotros no estamos aquí por gusto. Nosotros no estamos pasando por esta tierra por gusto. Y es triste que nosotros pasemos por aquí 60, 70, 80 años, la bendición que Dios nos dé, y que nos vayamos de aquí sin haber dejado un legado positivo en la vida de otra persona. Porque si no, Dios nos hubiese hecho a nosotros solitarios, nos hubiese hecho una especie que pudiéramos vivir en solitario. Y nosotros somos una especie creada por Dios, somos seres humanos que Dios nos creó para que vivamos en grupo, vivamos en familia, vivamos en comunidad. Y si nosotros pasamos por este lugar y no dejamos un legado en nuestra comunidad, yo creo que va a ser bien triste, bien triste. Entonces yo quiero compartir con ustedes un versículo para que con ese versículo lo tengan en la mente. No está en el estudio, pero el Señor me lo puso ahora. Este versículo está en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Gracias, Padre, Señor, por esta tu palabra. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche. Este estudio se llama comprometidos por emoción o por convicción. Entonces, con este versículo en la mente, quiero que empiecen a analizar todo lo que vamos a hablar hoy en esta noche. A nosotros se nos ha concedido. Hay otra traducción que dice, es un privilegio que se nos ha dado. La traducción de Nuevo Mundo, de versión suave, versión NIV, hay una de esas versiones que dice, a nosotros se nos ha dado el privilegio, no solo de creer, sino de padecer por Cristo. Este es Pablo hablando que llegó a comprender los principios del Evangelio de una manera tan profunda. En todas las cartas de Pablo nos damos cuenta como él reconoce que para él es una bendición el irse con el Señor, pero el quedarse es una bendición para el resto de la humanidad que está a su alrededor, que a través de él Dios quiere hacer una obra maravillosa y expandir su bendición. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Comprometido por emoción o por convicción. Hay muchas personas que asumen que la Biblia es un libro histórico tremendo. Y en realidad lo es un libro histórico. La Biblia nos habla de sucesos que han acaecido, que hoy hay récord de la humanidad, que se sabe que existió David, existió Moisés, existió Abraham, etcétera, etcétera. Muchos hechos históricos que la Biblia nos cuenta y que nosotros conocemos a través de ella. Y es bueno, no es malo reconocer que la Biblia es un libro histórico. Otros creen que la Biblia es un libro de unos principios de moral. Y también es verdad, la Biblia es un libro de principios de moral. La Biblia nos enseña infinidades de principios donde nosotros debemos vivir una vida de una ética moral decente, correcta, no hacerle daño al prójimo, etcétera, etcétera, principios que la misma Biblia nos enseña. Así que realmente es un libro de moral. Y también la Biblia nos enseña que es la palabra, que es la voluntad de Dios para nosotros los hombres. Y aquí es donde a veces el ser humano se queda corto. A veces inclusive hay personas que no son miembros de ningún tipo de iglesia y viven una vida de moral correcta. Son personas decentes, no son ladrones, no son drogadictos, son personas que le desean el bien a los demás y sin embargo no se reúnen en ninguna iglesia. Hay personas que reconocen la historia que nos narra la Biblia y hay personas que reconocen también que la Biblia es la voluntad de Dios para nosotros los hombres. Lo que pasa es que con ninguno de los tres aspectos muchas de las personas se comprometen.
Entonces asumen ciertas realidades y creen que son verdad, pero no llegan al convencimiento de la bendición que puede hacer comprometerse con estos principios que nos enseña la Biblia. La Biblia está llena de bendiciones para nosotros los seres humanos. Bendiciones que Dios repartió a partes iguales para todos. Hay una cantidad de bendiciones que nosotros los seres humanos podemos gozar, que nos ha dado Dios, y una que quiero usar hoy, un ejemplo que quiero usar hoy, es el de los niños. ¿Quién tiene hijos? De los que están aquí, ¿quién tiene hijos que están presentes? Todos los que tengan hijos. Es una bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Son una bendición de Dios para cada uno de ustedes que levantó la mano. Son una bendición de Dios para cada uno de ustedes que honran a Dios, cuidando, protegiendo, educando a sus hijos correctamente. Y son una bendición para esos padres que abandonan a los hijos, que los tiran en un canal. Lo que pasa es que esos padres no han llegado a comprometerse con la bendición que Dios les da. Y eso es parte de lo que vamos a estudiar hoy. Cómo nos comprometemos con las bendiciones que Dios nos quiere dar, para poder aplicarla en nuestra vida. Porque es la misma bendición la que estamos hablando en el día de hoy. Y aquí el principio está en vivir una vida de compromiso. ¿Qué significa un compromiso? Yo saqué esto de un diccionario en español. Dice así: compromiso, acuerdo o promesa por lo que alguien está obligado a algo. Un compromiso es un acuerdo o una promesa por lo cual alguien está obligado a algo por lo que haya prometido o se haya comprometido. Ese principio es un principio que debe ser infalible en la vida de nosotros. Ese es un principio que debe ser inviolable en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque el principio del compromiso es voluntario. Una palabra que es raíz de la palabra compromiso es comprometerse. Y dice el diccionario así: comprometerse, prometer que vas a hacer algo. Ya eso es algo que nadie puede hacer por ti. Cuando tú te comprometes es porque tú prometes, has hecho un compromiso, tú voluntariamente, que vas a hacer algo. Y nosotros los seres humanos somos así, rapidísimos para romper los compromisos. La verdad que el enemigo no tiene que hacer mucha fuerza para que nosotros rompamos compromisos. Y uno de los compromisos que más se rompen hoy en día es el matrimonio. Los matrimonios son un compromiso, son un pacto que uno hace delante de Dios. Dice: yo juro que voy a amar a esta mujer, la voy a honrar y la voy a respetar en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la abundancia. Lo que sucede es que hemos hecho ese pacto, pero realmente nuestro compromiso no fue por convicción, sino por emoción. Entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos de los compromisos por emoción. Los apóstoles antes del tiempo de la cruz, antes de que Cristo fuera a la cruz. Yo voy a leer aquí de Mateo, capítulo 26, saqué unos cuantos versículos, no los voy a leer todos, los voy a leer un poquito salteados, nada más para que tengan una idea de la historia. Los apóstoles pasaron 3 años con el maestro por excelencia. Vieron como los cojos brincaban, los mudos hablaban, los ciegos veían, los muertos resucitaron. Ellos estuvieron presentes. Y eso era algo que, wow. Eso era algo que, wow. Tremendo. No, realmente debía ser emocionante. ¿Cuántos aquí no creen que debe ser emocionante ver que a una persona que le falte el brazo, verla delante de nosotros, que los huesos empiecen a sonar, crac, 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 crac? ¿Cuántos creen que eso debía ser emocionante?
¿Cuánto pasa aquí enfrente para cortarle el brazo y vamos a orar al Señor y le vamos a decir que le haga crecer el brazo? ¿Cuántos pasan aquí al frente para que le cortemos el brazo y le pidamos a Dios que haga ese milagro delante de nosotros? Nosotros todos queremos el milagro. Lo que a nosotros nos falta es la convicción de que Dios es poderoso para enderezar un brazo, para levantar a un muerto. Esa convicción le faltaba a los apóstoles. Aún viéndolo, aún siendo testigos oculares de lo que estaba pasando, le faltaba convicción. Fíjate que aquí hay la anécdota que les quiero hablar, que está en Mateo, capítulo 26. Dice que Jesús estaba tan deprimido en ese último tiempo y se llevó a los apóstoles a un lado de una montaña y escogió a 3, a Juan, al hermano y a Pedro. Subió con ellos un poquito más para allá. Oye, Jesús acaba de levantar muertos, acaba de hacer crecer una mano que faltaba, acababa de hacer hablar a un mudo. Lo están viendo y Jesús le está diciendo, está llegando la hora. La hora es cuando es, donde voy a hacer, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, y me van a hacer esto y me van a hacer lo otro, y todos ustedes se van a desviar. Y salta Pedro y le dice, a mí hay que matarme para eso. Y él dijo, tú eres el primero que me vas a negar. A ti hay que matarte y tú eres el primero que me vas a negar. Y la Biblia dice que los demás dijeron, y nosotros también vamos a morir por ti. Está en esta escritura que le acabo de mencionar. Mateo 26, del 30 al 45. Esa era la emoción. ¡Wow! Si yo acabo de ver que el cojo brinca y que el mudo habla y que el ciego ve, a mí hay que matarme por ti. Y en cuanto vinieron y que lo cogieron, cada uno cogió por su lado. Es más, a Pedro nada más le dijeron, yo creo que tú andabas con ellos. Y él dijo, ¿quién yo? No, yo no tengo nada que ver con él. Tú hablas igualito a él, que yo no sé quién es ese tipo. Quizás no dijo tipo, por lo que dijo algo parecido, porque Pedro sabía que estaban candela, Pedro sabía que los cojos brincaban, pero Pedro sabía que ahí cogía una espada y le cortaban el pescuezo. Pedro no entendía muy bien cuando Jesús le dijo, por causa de mi nombre, van a ser echados de la sinagoga, y los padres van a ir contra los hijos y las madres contra las hijas. Y van a ser apedreados y encarcelados por causa de mi nombre. Pero es más emocionante ver el cojo que brinca y el mudo que habla, a que esperar a que empiecen a tirar piedras. Esa parte ya no era muy emocionante. Entonces, como no había una convicción, lo mejor era decir, yo no lo conozco. La candela venía sonando, el problema venía sonando y ellos se durmieron. Jesús subió y bajó y le dijo, no pueden velar conmigo y orar 1 hora. 1 hora. Aquí a veces nosotros nos dan una noticia por el televisor que viene un ciclón que va a atravesar por aquí, por Miami, y son las 1, las 2, las 3 de la mañana y estamos todavía con un nerviosismo que no sabemos qué vamos a hacer. Y corriendo a buscar agua y linterna y madera para trancar las puertas. Allí ellos tenían un anuncio que iba a acontecer algo grande. El Hijo de Dios, Dios mismo, iba a ser apedreado. Iba a ser muerto por los pecados del mundo. Claro que ellos no comprendían, no tenían esa convicción. Y eso es lo que les faltaba a ellos para estar firmes. Tener esa convicción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros nos comprometemos por emoción, sucede que cuando vienen los momentos esos de tormenta, hay unos versículos maravillosos que dicen, hazte tu casa sobre la roca y cuando vengan ríos y fuertes vientos soplen, tu casa no va a caer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestro compromiso es basado en la emoción en que hoy llegué y vi, wow, qué lindo habló el pastor. Oh, eso me tocó tremendamente. Y cuando el pastor dijo al frente, pues yo me levanto y voy para allá y es una emoción y hasta lloro porque estoy tan emocionado que eso es tremendo. Y cuando me voy por ir por la puerta para afuera, qué lindo estaba eso. Esto estaba precioso. Lo que pasa es que te fuiste sin hacer un compromiso. Viniste aquí, repetiste las palabras que dijo el pastor, pero dice la Biblia que si no lo creíste en tu corazón fue en vano.
Y cuando tú lo crees en tu corazón, tú empiezas a indagar, a buscar qué fue lo que hice, por qué yo pasé al frente, cómo es posible que una sangre derramada hace 2000 años afecta positivamente en mi vida. Entonces empiezo a indagar qué pasa, por qué esto sucede así. Empiezo a buscar a través de toda la palabra y empiezo a ir comprendiendo, empiezo a ir adquiriendo algo que me va a ir dando la certeza que vamos a ver aquí en este estudio. Comprometido por convicción. Yo les voy a leer el Evangelio, la base del Evangelio. Este es Pablo, que está leyendo. Voy a leer de la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Estamos hablando del Evangelio. La palabra que él que tiene poder aquí es el Evangelio. La palabra que tiene clave aquí es el Evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado del Evangelio, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os enseño lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo? Él está enseñando lo que había recibido. Es algo totalmente lógico. Es imposible que te pueda dar lo que no tengo. Es imposible que te pueda enseñar lo que no sé. Entonces Pablo le está diciendo aquí, estoy compartiendo con ustedes lo que asimismo yo recibí. Por eso les digo que si ustedes en ese evangelio creen y no es en vano, ustedes son salvos de verdad. Dice el versículo 3, porque primeramente os enseño lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que Pablo le está diciendo a ellos. Si ustedes creen en eso, ustedes son salvos. Pero no podemos creer en eso como un libro de historia, ni como un libro de cuentos que trae unos principios de virtud y de buena conducta. Tenemos que creer que esta es la voluntad de Dios. Tenemos que creer en ese hecho de Jesús como que fue la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios fue crearnos a nosotros para su gloria. Y la realidad es que el hombre fue el que se separó de la gloria del Señor. A través de la obediencia, a través de quererle demostrar a Dios que yo no necesito de ti. Yo puedo hacer las cosas solo. No tiene que decirme a mí nadie lo que yo necesito hacer. Tú encárgate nada más de hacer las manzanas y los plátanos y yo me encargo de comérmelo como me gusta a mí. En otras palabras, a veces las personas vienen y aceptan a Cristo como su Salvador y no se dan cuenta que cuando tú aceptas a Cristo como Salvador es precisamente eso lo que le está diciendo, que tú lo que quieres es que te salve. Pero si tú no lo recibes a Él como Señor, lo que sucede es que tú vas a virar la espalda de esta iglesia y te comprometiste por emoción, no te comprometiste por convicción. Porque cuando tú comprendes que Él es tan poderoso que lo que hizo en la cruz te va a dar a ti una entrada eterna a la presencia del Padre, lo que tú vas a querer de ahí en adelante es que ese sea el que te guíe y que sea tu Señor. Entonces cuando nosotros no le pedimos a Él que sea nuestro Señor, es como que le estamos diciendo, tú nada más resuélveme el problema cuando llegue arriba. Aquí déjame seguir a mí mismo, que ya yo sé cómo manejar aquí y por dónde doblo. Y sucede que nos van pasando cantidad de cosas a través de los días aquí en la tierra y en muchas ocasiones decimos, el Señor tiene algo mejor. Sí lo tiene. Lo que pasa es que tú no lo quieres coger. Lo que pasa es que tú no te quieres comprometer con lo que Dios te quiere dar. Dios te quiere dar unos hijos para que tú te comprometas a criarlos con honradez y que los hijos sean una reproducción tuya a través de ellos. Pero Dios quiere que tú primero seas una reproducción de Él a través de ti. Y si no te comprometes, entonces nunca vas a poder llevar a cabo realmente a disfrutar de la bendición que Dios tiene para ti. Este es un principio que es tremendo. El Señor no pasó nada por alto. ¿Qué sucede? Yo le hago muchos cuentos, quizás todos lo han oído aquí, pero lo voy a repetir para los que están en cámara, pues también se gocen. El cuento de la bicicleta y
El cuento de la bicicleta y los peñascos. Había un hombre que pasaba un peñasco de una punta a la otra por un cable en una bicicleta. Y abajo había un público mirando. Eso era un show. Es un cuento, no sé si es verdad o no es verdad, pero la verdad que, como dice el pastor, viene como anillo al dedo. Había uno al lado del otro, le dice, ¿tú crees que ese hombre puede pasar el cable en bicicleta? Y el de al lado le dice, pero si lo estoy viendo. Y él le responde, eso no fue lo que te pregunté. Mi pregunta es que si tú crees que ese señor puede pasar el cable en bicicleta. Y el hombre le responde, sí. Y el otro le dice, vamos que anda buscando un voluntario para que se monte en la bicicleta con él y pase el cable. ¡Wow! Ese mismo principio nos sucede a nosotros. Nosotros creemos muchas cosas de Dios, pero no confiamos. Ese hombre cree que el hombre puede pasar el cable en bicicleta, pero no confía en él. No confía en él. Así nos pasa a nosotros en muchas cosas. Así le pasó a los apóstoles, que lo vamos a ver ahora. Y no quiere decir que no seamos personas de fe. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, por una sola razón. Porque no es de nosotros, es un regalo de Dios. Dios nos creó con la habilidad de poder confiar. Aquí no hay uno que no tenga fe. Aquí cuando usted se monta en un avión, ninguno de ustedes llega a la cabina y le dice al capitán, salte de ahí que no confío en ti, voy a manejar este avión yo. ¿Cuántos lo hacen? Entonces tiene fe. Tú tienes fe que ese piloto te va a llevar hasta donde tú vas. Y no solamente que te va a llevar, que va a levantar ese aparato para allá arriba lejos. Que tú sabes que cuando se caiga, cuando venga para abajo. Entonces nosotros somos personas de fe. Dios nos creó con esa habilidad de tener fe. Cuando un hijo de nosotros se nos enferma y lo vamos a operar, nosotros estamos conscientes de que no hay nadie que ame a nuestros hijos más que nosotros. Pero no somos capaces de quitar el bisturí al doctor y decirle, dámelo acá, que tú no lo quieres como yo, lo voy a operar yo. ¿O sí? Entonces somos personas de fe. Dios nos creó con habilidades naturales. Somos personas de fe. La fe es algo que no es sustancia. Es un principio que nosotros tenemos que ejercitar, que tenemos que aprender a comprometernos. Por eso los apóstoles dijeron, Señor, haz que tengamos más fe, queremos tener una fe grande. Y él le dijo, ¿fe grande? Lo que te hace falta nada más es fe, aunque sea como el tamaño de una semilla de mostaza. Le dices a esa montaña, muévete y métete en el fondo del mar y se va a meter. El problema está en qué tenemos fe. Entonces cuando nosotros tenemos fe y depositamos nuestra fe en algo o en alguien, en eso es lo que nosotros estamos confiando. Y si nosotros depositamos la fe en una cosa pequeñita, en eso pequeñito estamos confiando. Entonces nosotros no necesitamos una fe grande, necesitamos tener fe en alguien grande. Y ese grande es Dios, que fue el que nos dio la habilidad de confiar. Nos dio la habilidad, dice Pablo, que por gracia que somos salvos por medio de la fe. Y esto no es ni de nosotros, es un don. Esto es un regalo de Dios. Lo que pasa es que la persona quiere tener fe, quiere confiar, pero quiere confiar a su manera y que Dios sea el que trabaje para él, sin comprometerse. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios hoy. Al pueblo de Dios hoy le falta compromiso. Le falta compromiso. ¿Qué pasó? Que en el tiempo de los apóstoles, de lo que estamos hablando hoy, cuando Cristo es crucificado y que lo sacan y lo entierran, pues como que se acabó todo. Unos recuerdos muy lindos, ay, qué lindo está aquello, qué bonito, como fulano ya ahora habla y antes no hablaba, y el cojo ahora brinca. Pero todo se acabó ahí. Cuando Jesús resucita, como les había dicho ahí a través de los tiempos, que vienen las mujeres y le dicen a los apóstoles, el Señor resucitó, el primero que dijo, nah, fue Pedro. El que se iba a morir por él. Y no solamente dijo nada, que salió corriendo para ver la tumba vacía porque no lo podía creer.
Y el otro, el discípulo amado Juan, le pasó por al lado a Pedro, como dice el dicho cubano ese, ahí Juan que se va como Juan que se mata. Juan le pasó por al lado a Pedro y llegó primero. No podían creer que un hombre que resucitaba a un muerto, que hacía hablar a un mudo, que hacía oír a los sordos, que le dijo, derrumben ese templo y en 3 días lo voy a edificar. No podían creer ese principio. No había una convicción en la vida de ellos. Entonces mira qué es lo que sucede cuando nosotros adquirimos convicción. Después de la cruz que Jesús se les apareció, en la vida de ellos hubo un cambio total de todos los apóstoles. Voy a leer del libro de los Hechos, del capítulo 1, versículo 15. Este es Pedro hablando. Estas son palabras de Pedro. Después de haber visto a Cristo resucitado vivo. Después de haber visto a Cristo, que Él lo vio, que murió en la cruz, que fue crucificado, que fue destruido, destrozado. Él lo vio resucitado vivo. ¿Y sabes qué? Esa fue la prueba que ellos estaban esperando para empezar a confiar y a comprometerse. Tener una convicción de que era real. Era tan real que, mira, la primera charla que Pedro da, se la da a los discípulos cuando necesitaban escoger a otro apóstol para que ocupara el lugar de Judas. Y en el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpla la escritura. Ya empezó a creer en las escrituras. La que no creyó ni viendo a Jesús levantando a los muertos. En la que él no confiaba viendo a Jesús haciendo brincar a un cojo. Ya aquí Pedro empieza a predicar delante de más de 120 personas. Es necesario que se cumpla la escritura. Después de eso, vemos a Pedro. Aquí mismo en los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Este es el primer discurso de Pedro en un público grande. El día de Pentecostés, el día de la instauración de esta iglesia a la que nosotros todos pertenecemos hoy. Esta iglesia nace en la cruz del Calvario y se inviste de poder este día de Pentecostés. Jesús les dijo, no se vayan hasta que no venga el poder de lo alto. Y este día Pedro se para delante de un grupo de personas. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz. No solamente dice, yo no lo conozco. No solamente dijo, yo no era de ellos. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, para que lo oigan bien. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pueden empezar a tirar piedra ahora, pero ya no lo niego más. Ya pueden hacer lo que quieran. Pero estoy convencido que Jesús es Dios hecho carne. Y que murió en la cruz y que resucitó para darnos una vida eterna. Esas fueron las palabras que él quiso decir ahí. Alzó la voz sin miedo. Pedro adquirió convicción al ver a Jesús resucitado. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, estamos hablando de los sucesos acaecidos pasando la cruz, 40 y tantos días. Esto fue en el pórtico de Salomón. Teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste. ¡Wow! Yo creo que hay lo único que le faltó de puesto a quien nosotros negamos. Lo que pasa es que en este momento que ya Pedro está hablando a una multitud, estamos hablando a dirigentes,
del pueblo de Israel, que estaba en contra total de lo que era eso. Ya Pedro estaba convencido de que había una misión que llevar a cabo. Dice el capítulo 4, versículo 1, hasta el 22, pero no lo voy a leer todo. Esto fue cuando de ahí fueron llevados al concilio. El concilio en aquel momento, para no darle muchas explicaciones, estaba al doblar de la esquina del hueco con serpientes o la jaula con leones. Eso ahí del concilio a uno de esos lugares era bien cerquita. Ahí nada más tenías que decir sí o no lo que no les gustara a ellos y cogían o te cortaban la cabeza o te tiraban un hueco con serpientes o una jaula con leones. Eso era así en aquel tiempo. Allí no había mucho apelaciones, ni había juicios pendientes, ni esperaban en la corte. Era así. Yo tengo el poder, ellos se vanagloriaban de eso. Yo tengo el poder de soltarte o dejarte ir. Por eso Jesús les dijo, si a ti el poder no te lo hubiesen dado de lo alto, no tuvieses poder sobre mí. Entonces Pedro, con el poder de lo alto, adquirió una convicción. Entonces dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Cuando Pedro y los apóstoles se convencieron de que Jesús era el que era y que lo que él había hecho había sido real, adquirieron una convicción que los llevó a comprometerse. La historia nos enseña que uno de los hermanos de Jesús que no creía en él, que se llama Santiago, después de muerto Jesús, fue el líder más grande que tuvo la iglesia primitiva en Jerusalén en el siglo I. Es decir, que inclusive los apóstoles que había escogido Jesús le rendían cuenta a Santiago en Jerusalén. Esa es parte de la historia también. Esa es parte de la historia. Entonces, conclusión. Si nosotros no tenemos excusa para decir que es que no tengo fe, porque somos creados con la habilidad de tener fe. Entonces, en esta noche, ¿cuál es el principio que nosotros queremos vivir en nuestras vidas como beneficio no solo para nosotros mismos, sino para la creación de Dios? ¿Cuál es el principio que queremos aplicar? Hay una película, creo que la vimos, fue una de las últimas que vi con el pastor, la del avión amarillo, la veíamos ver juntos. Los misioneros que van para allá, para Ecuador, van con un avión amarillo. Es tremendo, se llama The End of the Spear, es como la punta de la lanza, o el final de la lanza, algo así. Unos misioneros de los años 50, esto es real, esto es historia, es real, y esto es parte de la voluntad de Dios. Esto es principio de vida de unas personas que se comprometieron con Dios. Y con esto voy a acabar, pastor. Esas personas se fueron para Ecuador, había uno que era piloto, eran 5 familias, tenían sus esposas y la mayoría tenían 1 o 2 niños. Rubio de ojos verdes, americano, no hablaban ni español. Y se van para allá, para Ecuador, y empiezan a buscar cómo podían llegar hasta el monte, allá donde no había carretera. Había pura gente salvaje. Y al final logran encontrarse en una de esas tribus. Y el hombre aterriza en uno de esos lugares, le mandaba gallinas, empezaron a hacer un roce de lejos, hasta que se decidieron ir. Hay una parte que a mí me gustó mucho, ellos tienen un revólver. Uno de ellos tiene un revólver y el hijo le dice, papá, y si ellos vienen a atacarte, tú le vas a disparar. Y él le dijo, no, ellos no están listos para irse con el Señor. Nosotros venimos aquí a enseñarle que Jesús es el Hijo de Dios y que necesitan a Cristo para pasar la eternidad. Esto lo voy a tener para asustarlos. Tiro al aire.
y los asusto. Se van los 5 hombres para allá y para hacer el cuento largo, corto, los asesinan con las puntas de la lanza y con los revólveres tiraron al aire. No hirieron a nadie. Lo asesinaron a los 5. Cuando vienen a darle las noticias a las esposas, una de ellas como que insinúa, bueno, entonces ¿qué hacemos para volver para Estados Unidos? Y se levanta otra y le dice, ¿a qué vinimos aquí? No, a traerle el evangelio a los indios. ¿Y qué vamos a hacer a Estados Unidos? Y uno le dice, no, pero es que ya nuestros maridos no están, ni se le llama, pero estamos nosotros. Y esas mujeres se metieron en la montaña y evangelizaron un pueblo. Cuando yo ponía esa película a un grupo de personas así sentados como están ustedes hoy, lo que pasa es que ellos lo estaban viendo, ustedes nada más lo están analizando. Este principio tremendo. Acababa de asesinarle a sus esposos, con sus hijos se metieron en la montaña y evangelizaron un pueblo salvaje. Cuando apagamos esa película, orábamos, y a mí no se me olvida que hubieron varios que dijeron, wow, tremendo cristiano. De verdad, tremendo cristiano. Yo me quedé pensando así y para dentro de mí dije, ¿y nosotros qué somos? ¿Estamos jugando con el evangelio? ¿O creemos que el evangelio de Dios es palabra de poder? ¿Creemos que el evangelio de Dios puede parar las lanzas? Les exhorto que lean el capítulo 11 de Hebreo y se van a encontrar una cantidad de personas de fe que por fe agradaron a Dios y no van a encontrar ni a uno de los apóstoles. Ni a uno de los apóstoles, porque los apóstoles vieron con sus ojos a Jesús haciendo el milagro y aún así no creyeron. Pero ahí están todos esos que vivieron en los tiempos antaños, que creyeron en la palabra de Jehová, cuando les dijo, yo les voy a mandar un Salvador y yo no los voy a abandonar. Ahí aparece hasta una ramera que se llama Barra. Los exhorto que lean esto. Y el compromiso de nosotros. Les voy a mostrar 2 principios de compromiso. Josué 24:15. Hubo alguien que hace muchos años, antes que viniera Jesús, cuando el pueblo estaba padeciendo por necesidad y por situación, se levantó delante de un pueblo y le dijo, yo no sé ustedes lo que van a hacer, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Eso es un compromiso. Eso es un compromiso. Y después conozco otro aquí, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, que se llama Pablo. Que Pablo dijo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago. Yo sigo adelante buscando el supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Eso es un compromiso. Eso es un compromiso. Entonces nosotros hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de comprometernos con Dios. No todos aquí vamos a ser pastores, no todos vamos a ser evangelistas, no todos vamos a ser maestros, pero para comprometernos con el Señor no necesitamos tener un título. Hay muchas cosas en las que nosotros nos podemos comprometer, muchísimas cosas. Entonces yo se los dejo en las manos. Busquen la verdad a través de la palabra. El Señor quiere hacer una obra tremenda en la vida de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que no nos comprometemos. Y si no nos comprometemos, no vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar el pastor.